En Etnografía Estudio hacemos la bitácora Bienvenidas, antropológica. bienvenidos al episodio 14. Mi nombre es Aid Vázquez, El sociólogo, sentido de la música es que utópico, sea de ida y vuelta con Sara antrópico, Valenzuela. Regresamos a antropólogo, Guadalajara. Como diría Gerardo antropólogo Enciso, indecente. Guadalajara otra vez. Y creo que no es en vano regresar a Guadalajara y platicar sobre música. En Etnografía Hemos Estudio charlado hacemos con la bitácora antropológica. prácticamente, yo creo que todos los invitados Mi que hemos nombre es tenido Aid de Vázquez, Guadalajara han sido músicos. sociólogo, utópico, Y seguíamos un antrópico, poco con esta interrogante de la, antropólogo no indecente. interrogante, sino más bien como resaltar la importancia que tiene Guadalajara como En Etnografía Estudio productor de hacemos la música bitácora antropológica. contemporánea, música popular contemporánea. Mi nombre es Aid Vázquez, Y me da la sociólogo, impresión utópico, que está entre renglones en la charla con Sara Valenzuela. Sara Valenzuela, como ustedes saben, pues es antropólogo con una indecente. trayectoria pues prácticamente de toda la vida como cantautora, En promotora Etnografía cultural, Estudio hacemos la bitácora antropológica. toda la vida ligada a elementos Mi nombre es Aid culturales, la Vázquez, música, el teatro, sociólogo, el radio o la radio. Este, y entonces, en esta charla que tratamos como antropólogo indecente. de desentrañar esta importancia de los músicos, pues no hay mucho que En decir, no Etnografía quisiera como Estudio dar hacemos la respuestas. bitácora Ustedes antropológica. saben que en ciencias sociales no hay ni preguntas Mi nombre es fáciles ni Aid Vázquez, respuestas fáciles, la realidad sociólogo, es mucho más compleja. utópico, Y entonces, elaborar una pregunta antrópico, directa y sencilla, fácil, regularmente termina siendo como una antropólogo respuesta indecente. también poco clara y que no nos permite desentrañar la realidad, sino siempre la realidad En está Etnografía Estudio hacemos la entretejida, bitácora ¿no? Como antropológica. esta urdimbre eh, Mi nombre es Aid entre las Vázquez, palabras y los haceres de sociólogo, los actores. utópico, utópico, Y creo que eso pasa con la charla con Sara. Creo que ahí entre renglones, antropólogo entretejida, indecente. está esta respuesta que hemos venido planteándonos de por qué Guadalajara otra En vez. Etnografía Estudio hacemos la Yo los bitácora invito para que le antropológica. echen una mirada, un ojo, le Mi echen un nombre es Aid lente Vázquez, y sociólogo, escuchen utópico, esta antrópico, plática que tuvimos con Sara. Es una charla muy potente, con mucha energía, muy fluida, donde Sara indecente. nos cuenta su pasado, su En presente, su Etnografía futuro. Estudio hacemos la bitácora Eh, antropológica. Desentrañamos esta Mi nombre es Aid sensibilidad Vázquez, sobre el jazz, sociólogo, sobre la propia utópico, música, sobre el teatro. antrópico, Agradecemos mucho a Sara esta sensibilidad y su tiempo para poder platicar con nosotros antropólogo indecente. de brothers, de En amigos, Etnografía Estudio en la hacemos la intimidad, bitácora antropológica. sobre quién es Sara Valenzuela y Mi nombre es cómo Aid se Vázquez, conforma sociólogo, como lo que es ahora, utópico, ¿no? utópico, Una de las precursoras del rock mexicano, de la música contemporánea y antropólogo quizá, indecente. insisto, con el concepto de la música popular contemporánea mexicana. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo, utópico, 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 antropólogo indecente. Bueno, está con nosotros Sara Valenzuela. Me considero promotora cultural y cantautora. Eh, Siempre he tenido la fortuna de estar como relacionada con la música en diferentes plataformas, pero pues sí, diría que con el paso del tiempo, sobre todo me he convertido en eso, ¿no? En una promotora cultural, sobre todo por la parte de solo jazz, pero también a la par de eso he seguido desarrollando pues mi carrera como cantante, ¿no? Como cantautora, primero con la dosis y ahora con este proyecto solista. Sara, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar aquí la invitación a la bitácora. De verdad que te agradezco mucho este tiempo y poder pues charlar sobre lo que vienes haciendo. Estaba yo pensando ir como de lo general a lo particular para poder abordar estos temas que nos hablas de tu experiencia como promotora cultural y pues por así que amante de la música.
entender a Sara Valenzuela en este contexto. ¿Qué piensas? Ayúdanos a entender qué piensas desde donde estás parada, ¿no? No es, insisto, no es una reflexión que a lo mejor hayas hecho y que te agarre yo ahí como eh, fuera de onda. ¿Qué estaba pasando en Guadalajara que generó una serie de movimiento cultural o producción cultural entre los ochentas y los noventas? Eh, y ahí entonces puedes ubicar a Sara Valenzuela. Pues mira, de cuando yo empecé a involucrarme con la música y antes que la música, el teatro, yo lo que veía es que había, creo que en ese momento nos conocíamos más todos. eh, Obviamente era una ciudad mucho más chica, pero siento que Guadalajara siempre ha sido una ciudad con grandes talentos en muchas expresiones artísticas, ¿no? Yo en ese momento estaba haciendo teatro con José Force. Ahí empecé también como a ver qué onda con el rock, ¿no? Me acuerdo que iba a los ensayos de Montana y de Mask, ¿no? De José, ahí con la casa de Andrés Franco, que era el tecladista de Rostros en un inicio. Y también de alguna forma estaba muy ligada al mundo de la plástica porque tenía muchos amigos pintores, entonces íbamos a Magritte, que era esta galería de Rogelio Flores, que después fundaría el Roxy. Entonces a mí me toca toda esa época, ¿no? En donde pues empiezas a ir a conciertos. Em, Cuando yo empecé a cantar, en realidad no había una escena tan grande y ni tampoco había muchas mujeres cantando, ¿no? Por lo menos en Guadalajara. Obviamente yo ya conocí el trabajo de Kenny, el De trabajo de Cecilia, Cecilia. de Betsy, de un montón de mujeres Ajá. que ya habían hecho camino, ¿no? Sí, Pero pero aquí en eran mucho más grandes Guadalajara, que tú de edad, ¿no? sí, otra generación, pero bueno, o sea, estaba ya Rita también, que empezaba con Santa Sabina, que a Rita Ujú. la conocía yo porque la había visto hacer teatro también, ¿no? Entonces, siempre me preguntan si fue difícil o no. En realidad nunca me sentí que fuera una traba, ¿no? Por el hecho de ser mujer, pero ciertamente era un escenario muy solitario para las mujeres, ¿no? Eh, Yo lo pensaba, Sara, perdón que te interrumpa, como ya ves esto que dice, no, pues es que el rock en España surge después del franquismo, ¿no? En Argentina también después de los militares. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó en Guadalajara que pum, vino como ahora sí que este boom cultural que había atrás, en una ciudad sumamente chiquita, sí, efectivamente, pero súper mocha, ¿no? ¿Qué hay en Guadalajara que hace pues mira, que o sea, brote toda esta cosa, pues, cultural? no sé qué sucedió. Lo que sí te puedo decir es que cuando pasa esto de Avándaro, hay una represión total, ¿no? Lo sé por muchos músicos que he entrevistado, que en aquel momento, bueno, había un ambiente, o sea, daba hasta terror tocar porque pues estaba como prohibido. Detención, Y, ajá. y pues sí, porque aparte ¿cómo se llama? La idea, ¿no? De que el rock era música que incitaba a las drogas y a la violencia, etcétera, ¿no? Cuando en realidad en la banda no pasó nada, ¿no? Pero, no sé, en Guadalajara no te podría decir qué sucedió, pero creo que en los ochentas hubo como un movimiento muy efervescente en muchas áreas, ¿no? Y yo lo recuerdo así, ¿no? O sea, no sé si también era una cuestión generacional, porque cuando estás más chavo vas a un montón de cosas, pero yo recuerdo que había muchas exposiciones, que había muchos conciertos, había muchos ciclos de cine, cosa que también sucede hoy, ¿no? A lo mejor yo soy una generación que a lo mejor ya no voy tanto a todos estos eventos porque ya te quedas en tu casa más, pero no sé, creo que mi generación como que traía muchas ganas de hacer cosas. em, si bien no era fácil, ¿no? Porque no había las facilidades tecnológicas que hay ahora, las herramientas que tienes para promover lo que haces. Yo me acuerdo de pegar flyers, ¿no? De que vamos a tocar en La Peña, vamos a tocar en el Roxy, pegabas tus flyers en todos lados. Era como un trabajo muy artesanal, ¿no? Incluso, o sea, en el momento en el que ni siquiera teníamos disquera. Una vez en los noventas, que ya cambia un poco la industria y que ya con la dosis tenemos una disquera, pues cambia toda la dinámica, pero en ese momento, en mediados de los ochentas, principios de los noventas,
pues era como muy guerrero todo, ¿no? O sea, todo lo hacías tú, y era, porque éramos menos quizá, ¿no? Como que nos conocíamos todos, era una, no sé, como que nos apoyábamos más. Yo recuerdo que en la sala de ensayo ensayaba Cuca, ensayaba Azul Violeta, ensayaba Alcala, o sea, era, ahí estábamos todos, ¿no? Te sentías como cobijado. Ahora hay demasiadas propuestas, ¿no? O sea, yo estoy perdida, realmente no sé qué tanto hay nuevo, pero creo que tocó esa etapa en la que muchas cosas estaban surgiendo, ¿no? Como de cero. Entonces, ¿crees que es como una especie como de, digamos, casualidad de un grupo que coincide históricamente en el espacio y en el tiempo, que empiezan a producir cosas, pues, ¿no? Más allá de una explicación, te Yo decía creo yo, que como, coincide también con una serie de personajes, ¿no? Que pusieron más a la vista muchas cosas. Rogelio Flores con el Roxy, Radio Universidad de Guadalajara con el Che, con Paco Navarrete, que empezaban pues sí, que tenías esa ventana de poder escuchar más allá de lo que Televisa o Siempre en Domingo te daban, ¿no? Fue como una etapa de mucha apertura en la que tuvimos esa chance, no sé, me acuerdo cinematógrafo, ¿no? Cuando existía todavía el cinematógrafo, o sea, era como, teníamos como esas ventanas, ¿no? Que nos estaban trayendo cosas de fuera y pues sí, hubo personajes como Julio Aro, ¿no? Que empezaron a crear esa escena, a fortalecerla y de ahí se fueron dando más, ¿no? Eh, en ese entonces ya estaba también Maná, pero que era Sombrero Verde. eh, y que bueno, o sea, así que le guste a quien le guste, o sea, Maná es el grupo más importante, me atrevo a sí, decir, casi de Latinoamérica a nivel de popularidad en todo el mundo, ¿no? Y a mí, yo lo que admiro mucho, por ejemplo, de Maná es cómo han sabido hacer un negocio de lo que hacen, ¿no? O sea, tienen realmente una empresa bien formada, que eso, creo que muchas bandas adolecen de eso hoy en día, ¿no? Que no tienen esa estructura. Y por eso también ahora hay un montón de cursos, ¿no? De aprende de la industria de la música, porque no solamente es, ay, hago mi canción y ya, ¿no? Ahora tienes que saber de todo porque que además ahora hay mucho más camino independiente, ¿no? Antes o sea, a mí me tocó esa transición en que con la dosis teníamos una disquera y tú te dedicabas a ensayar y a tocar, ¿no? Y ellos te decían, vamos a hacer este plan de promoción y de repente sugerías cosas, pero confiabas en que alguien iba a hacer esa chamba. Y de pronto es, pues ya no, ráscate tú con tus uñas, que a mí me pasó cuando arranqué con mi proyecto solista, que fue, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo consigo fondos para un disco? ¿Cómo armo mi banda? ¿Cómo la distribuyo, no? Pero creo que sí, creo que fue muy especial, ¿no? Yo diría de mediados de los ochentas a mediados de los de los 90 esa noventas. década, siento que hubo muchas cosas pasaron, ¿no? Este, no sé, o sea, yo estoy pensando también, por ejemplo, en la Feria del Libro, que también fue un enorme catalizador, ¿no? Un punto de encuentro muy importante, que a lo mejor ahora ya no se siente porque es demasiado grande, ¿no? Pero en aquel momento creo que coincidíamos mucho, ¿no? Un gremio de pintores, de músicos, de teatreros, como que era una banda muy reconocible, nos conocíamos, ¿no? Y eso, Ok. bueno, porque era una ciudad más chica. Ahora creo que pues, es más difícil, hay demasiada gente y demasiadas propuestas y mucha gente haciendo cosas increíbles. Siento que Guadalajara nunca ha dejado de producir cosas muy buenas, ¿no? En todas las áreas artísticas, pero ahora es más complicado identificar, ¿no? ¿Quién está haciendo qué cosa? O sea, Ok, por un lado sí, por otro no. O sea, porque tienes todas esas ventanas del Facebook, el Instagram, o sea, puedes ver qué está pasando, pero hay demasiado. Es ajá, no sé, antes podías contar con los dedos de las manos a lo mejor los 10 grupos que más te gustaban, ¿no? Y ahorita de pronto son unas listas de, ay, pues es que me gustan 100, ¿no? O antes, o sea, lo que yo siempre digo de cómo se transformó el hecho de escuchar un disco en tu casa o un acetato en un lugar físico específico y que pasabas horas escuchando la música, a de pronto la música pasar a ser la que te acompaña cuando lavas los platos, cuando estás en el gimnasio. Ya no hay esa atención. Digo, obviamente hay mucha gente que sí es melómana y que sí realmente se siente escuchar, pero en realidad,
creo que nos rebasó, ¿no? Toda esta inmediatez y no sé, o sea, antes había una sorpresa de voy a conseguir el disco nuevo de tal banda y ahora pues, te metes a Spotify y ahí está todo, Ahí ¿no? está de Que volada. eso es bueno, pero creo que se perdió un poco esa capacidad de asombro, Ok. ¿no? Me parece. Bueno, pues sí, efectivamente, te decía hacer al principio, pues, es una pregunta que es complicada, ¿no? Pero que a final de cuentas nos puede ayudar como a ir entendiendo. Es que no Es sé, no te puedo más, decir. sí, es que más allá de que si fue difícil o no, eso no era mi pregunta, Sara, sino más bien, ¿cómo comenzaste en la música? ¿Por qué comenzaste en la música? En este contexto que ya nos pusiste ahí de gente que se juntó para hacer cosas. Bueno, yo en realidad comencé de una forma muy natural. Desde chica había música en mi casa. Para mí era una cosa de todos los días escuchar música, ¿no? Mi mamá se levantaba con música clásica, mi papá ponía discos de muy diversos estilos, ¿no? Desde música latinoamericana hasta cosas de jazz. Mi hermano mayor siempre fue como alguien que me alimentaba de discos de rock, ¿no? Que yo seguía. Y no sé, empecé a tocar guitarra a los 10 años, estaba en un coro en la escuela. Estuve en una escuela en donde como que se apoyaba mucho el desarrollo artístico de los chavos. A los 11 años participé en la puesta en escena de Jesucristo Superestrella que José vino a dirigir, José Force, que había Ajá. llegado a Guadalajara. Me encantó la experiencia. Cuando entro a secundaria hacemos una versión de Amor sin Barreras con José dirigiéndola, en donde había punks y rockers. Y fue la primera vez que me metí a un estudio de grabación a cantar 40 segundos de una canción que luego apareció en un disquito de 45 revoluciones. Y no sé, me enganché, entonces pues fue como muy natural de seguir haciendo teatro. El teatro escolar se convirtió en teatro experimental ya con un grupo en forma fuera de la escuela. Y no sé, vas armando tus mapas, ¿no? En ese contexto que conocí a José, conocí a Carlos Sánchez, a Alfredo Sánchez, a Jaramar, al rostro, a los rostros, pues a mucha gente que estaba haciendo cosas y pues una cosa te llevó a la otra, ¿no? Pero ¿por qué no seguir en el teatro y entonces sí hacer, qué te da más la música que no te da el teatro? Pues yo creo que fueron cuestiones como azarosas, ¿no? O sea, de hecho, teatro volví después, ¿no? Hicimos con José Orlock, hicimos Frankenstein y siempre me ha gustado. Ok, Yo por ahí en Instagram también hago como pequeñas sketches de una obra que hicimos hace mucho que se llama Crímenes Ejemplares. No sé, no se dio más, ¿no? El grupo de X terminó, yo estaba estudiando comunicación, y luego surgió la dosis y pues la dosis empezó a consumir mucho de mi tiempo. em, y bueno, se dio, ¿no? La chance de firmar con una disquera, de hacer gira, y eso, pues, eso era mi vida en ese entonces, ¿no? entonces O sea, decides, no descarto. De hecho, ahora que me dices, hay un proyecto de volver a hacer teatro en este año, entonces, pues ahí está latente, ¿no? Me encanta la experiencia del teatro, pero pues cuando empezamos con la dosis era apostarle todo, ¿no? Y eso era, o sea, vivíamos para la dosis, ensayábamos 2 veces al día. Digo, obviamente era otra etapa de nuestras vidas, ¿no? Más chavos, sin hijos, sin compromisos. Eso cambia. sí, digamos, como en una cuestión como personal. eh, Esto que haces, ¿no? Del teatro, la música, incluso no solamente la interpretación, sino la creación de letras y de música, etcétera, ¿es más íntimo o estás pensando en la gente? O sea, lo haces por ti, dices, esto me gusta, pues lo voy a poner si les gusta bien, si no, no. Yo Que creo que es un siempre rollo, surge de una motivación personal de expresar algo, ¿no? Obviamente, para mí, el sentido de la música es que finalmente sea un ida y vuelta, ¿no? A mí me gusta pensar que una canción que para mí significa algo, en algún momento algo le va a decir a otra persona, ¿no? Creo que ese es el fin, para mí, el fin último de la música, que que te conmueva, que te mueva, que te provoque algo, ¿no? Y por ahí alguien puede no sentir nada con lo que yo hago, como a mí me puede pasar con una música de banda o de reggaetón, ¿no? O sea, no.
bueno, sí me provoca sensaciones muy desagradables. Pero me refiero a que sí, sí, claro, todo surge de una necesidad de expresarte, ¿no? O sea, siento que sí puede ser válido que algunos artistas digan, quiero hacer una canción que mueva esto en tales personas, ¿no? Antes o sea, como esas cosas de fórmula, pero pues yo creo que en mí eso no funciona, ¿no? Yo las canciones que he hecho y con la dosis también siempre fue, pues surgieron de forma natural sin realmente pensar, va a pegar o va a ser un sencillo, porque eso ni funciona al final. O sea, eso pasaba en los 80s, en los 90s, de no, es que el sencillo tiene que ser de 2 minutos 58 con los 30, o sea, esas cosas ya cambiaron. con un Que corito y sí, digo, son fórmulas, ¿no? Que en algunos géneros puede seguir funcionando, pero en mi caso, pues ya te deja de importar, ¿no? O sea, si de repente una canción te salió de 8 minutos, pues qué bueno, ¿no? O sea, pero es muy padre cuando alguien te escribe o en un concierto te dicen, oye, es que tal canción a mí me acompañó cuando tuve esta separación o estaba muy triste o me alegró porque tal o cual, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo más valioso al final, ¿no? ¿crees entonces que hay como dos cosas esto es lo que yo pienso, pues, ¿no? Uno es que sea estéticamente bien elaborada y otro es que sea significativo para quien la escucha y para quien la escribió, pues, y para quien la creó. Es decir, esto hace que una canción pueda ser buena o pueda ser considerada buena o mala, ¿no? Es decir, cuando está Pues estéticamente bien hecha y cuando me dice algo, cuando me pega. sí, pero también hay muchos ejemplos de música increíble que dices, ¿por qué nunca pasó nada con esto, no? ¿Cómo es posible que este artista maravilloso con canciones tremendas no pasó nada? Yo siempre he creído que en la música, ya a nivel comercial, o sea, es que tú puedes hacer música en tu casa, nada más para ti, y está chido también, está bien. Pero ya cuando tu música se abre a un público, pues pueden pasar muchas cosas. Una, que tu canción llegue a ciertas personas en un momento específico en el que era necesario tener una canción así, ¿no? O que tuviste un manager o una agencia o un grupo que te llevó por el camino adecuado para poder hacer eso visible, ¿no? ¿Cuántas veces hay ejemplos de un artista con millones y millones de pesos atrás en promoción? No pasa nada. Y sin embargo, hay un chavito que en su guitarra, en su cuarto en la noche, sube un video a YouTube y tiene 5 millones de reproducciones, ¿no? No sé. Esa es como también la magia de la música, ¿no? De que ocurre en un momento determinado y sí hay fórmulas, pero siento que no lo puedes como escribir y decir, Así me va a salir", ¿no? No lo Nunca puedes como sabes. atrapar en la teoría, digamos, ¿no? O darle una No, bueno, por lo explicación menos en mi como caso no, o sea, racional. y nunca lo he pensado así, ¿no? De ahora voy a escribir una canción que yo quiero que sea así para que la gente, este, voy a hacer una canción súper comercial, no tengo ni idea cómo se hace una canción súper comercial, o sea, no, pero entiendo, claro, hay fórmulas, sí. Oye, Sara, ¿por qué, ahorita que decías eso, por qué pasaron de canciones en la dosis de música original a hacer covers No, en el ese disco segundo fue disco? El Radio Acapulco fue un disco de transición, porque nosotros después de hacer el primer disco, teníamos que entregar otro disco y queríamos que produjera Emilio Castillo, de Tower of Power, que ya habíamos Ajá. hablado con él y nos había dicho, sí, pero tengo una gira y en 9 meses puedo hacerlo. Entonces la disquera nos dijo, no, pero es que es mucho tiempo, ustedes acaban de terminar con... El primer disco de La Dosis se grabó en el 95, 96, 94 95. y salió Ajá. hasta el 95 y por ahí, o sea, salió como 8 o 9 meses después de que estaba ya mezclado por cuestiones de logística de la disquera que no dependían de nosotros. Entonces, pues ya veníamos tocando eso desde antes, se tardó en salir el disco, y entonces por eso nos decían, hagan algo mientras, ¿no? Ah, ok. Entonces, la primera cosa que se nos ocurrió es hacer canciones de artistas jaliscienses. Propusimos eso pero al final, bueno, ya sabes, negociaciones, dijeron, no, mejor algo que sea más conocido a nivel nacional, porque queríamos hacer una canción de Toncho Pilatos, que de hecho la grabamos en un especial que hizo MTV,
allá en México, grabamos esa. Y pues bueno, al final escogimos canciones populares como Te acordarás de mí, Pedro Navajas, que a nosotros nos gustaban y que de alguna forma, platicando, decíamos, son canciones que escuchamos en la radio y que están ahí, ¿no? En el inconsciente colectivo. Y la apuesta era pues hacerles unas versiones con un tratamiento más hacia el funk y el soul, ¿no? A mí me parece que es un buen ejercicio y en teoría después de eso hacíamos el siguiente disco, pero Ujú. pasaron muchas cosas ajenas a la banda con la disquera, el AIR que teníamos se accidentó, entonces fue como, ay, no hay nadie, ¿no? Que maneje a la banda en la disquera. Y bueno, y luego también cambiaron como Richie Telemilco y yo pensamos que queríamos explorar otras cosas y fue cuando La Dosis hizo un disco ya sin metales, El Hidro, que es un disco que explora más en la cuestión, no electrónica totalmente, pero sí hace ese viraje, ¿no? Sigue teniendo como esa onda groovy, pero ya no era ese funk setentero, que a mí es un disco que me gusta mucho y de hecho lo escucho y me parece muy atemporal, ¿no? Y siento que fue un disco que en ese momento la disquera dijo, ups, ¿qué hacemos con esto, no? Sí, no es rock pesado, no es pop, no es adulto contemporáneo, ¿qué hacemos? Entonces se aterraron y pues nos dijeron, ay, muchas gracias, Gracias por venir. gracias, nosotros les llamamos. Entonces nos Sí, dan la carta de retiro, nosotros teníamos grabados demos como para 2 discos más, este, pero era un momento en el que ser independiente era pues, tirarte al barranco, ¿no? morir. No había esa opción, era muy arriesgado, ¿no? Entonces me acuerdo, lo platicamos mucho, Richie Tlemilco y yo, de ¿qué hacemos? Tenemos este material, lo sacamos nosotros. No, pero ¿cómo? Solo, sin disquera, es muy difícil. Y entonces llegó un punto en el que ese estira y afloje ya era insoportable, o sea, porque estábamos y no estábamos. Y Richie empezó como también a trabajar en los demos de Belanova. Y yo llegué a un momento en que dije, bueno, tal vez es el momento de que cada quien explore otras cosas, ¿no? Y así fue. O sea, no se decidía ni Tlemilco ni Richo. Dije, yo creo que yo voy a tomar la decisión. Chido, seguimos siendo amigos. Y lo chistoso es que con el paso del tiempo hemos seguido tocando cada que nos invitan, ¿no? Que eso ha sido muy padre porque ya no hay ninguna presión ni ninguna expectativa de nada más que disfrutar el tocar juntos, ¿no? Y, por ejemplo, Rich ha estado súper involucrado muchas veces en demos que he hecho, en los otros discos que yo he hecho, con Aldo hemos colaborado, Tremilco, hace poco Tremilco lo invité hicimos una canción para un tributo a Santa Sabina, que quedó Ujú. increíble la canción, este es un disco que van a sacar pronto, y pues no sé, se dieron las cosas, ¿no? Y en ese momento para mí fue decir, ¿yo qué quiero hacer, no? ¿Quiero armar otra banda? ¿O qué quiero decir yo como Sara, no? Y entonces fue un momento importante porque yo nomás tenía mi guitarra, un cablecito, una mixer y loops. Entonces dije, bueno, y empecé. Y justo hice para continuar. Y en ese momento me hablaron para invitarme a participar en un disco que se llama Mexican Divas, que lo hacía Opción Sónica, un sello independiente muy importante en México. Me habla Edmundo y me dice, oye, ¿tienes una canción tuya que no sea de La Dosis? Yo, pues casualmente tengo esta, ¿no? Para continuar. Dice, pues échala, ¿no? Ah, Entonces, yo tenía mucho contacto en ese entonces con Nopal Beat, con toda esta banda que se armó acá en Guadalajara de música electrónica. ujú. Y me acuerdo que platicando con Susi 4, con Odín y con César, me dijeron, pues nosotros si quieres te ayudamos a producirla. Pues va. Total que la grabamos, la mando yo a este disco y pues la sacan de sencillo y a pesar de ser un disco independiente, pues empieza como a moverse mucho la canción. Luego empieza a salir en compilados, que el Banco Fulano sacó un compilado y ya estaba la canción. Y entonces me empiezan a preguntar, oye, ¿y qué más tienes, no? Y yo, bueno, pues tengo 2 canciones más. Porque yo no quería así, ay, voy a cantar lo de La Dosis, ¿no? O sea, como Sí, que para mí era, a ver, algo totalmente distinto. Y de hecho el carácter de la música me interesaba mucho que no fuera esa línea, ¿no? Aunque me encanta el funk y el soul, como lo hacíamos con La Dosis, y empecé a hacer más canciones, empecé a armar una banda y llegó un punto en el que dije, tengo material suficiente para por hacer un un disco. disco. Y ahí entró ya otro proceso, ¿no? De cómo le hago.
Y yo al un principio dije, ay, pues bien fácil, pues si yo estuve en una disquera, pues voy y toco puertas, ¿no? Tocó la puerta. Y pues me decían, ay, qué bonito está, pero gracias, ¿no? En un lugar me dijeron, está muy lindo, pero no es para este país. ¿Cómo? Pues, ¿qué tiene de raro? Está en español, tengo el apoyo de un querido amigo de Javier Sánchez, de una tienda de discos aquí muy conocida en Guadalajara, Mr. CD, y pues me lanzo a hacer un disco con músicos que había yo conocido a través del programa de Solo Jazz, que yo empecé a hacerlo en 1990, ¿no? Y que para mí Solo Jazz, ese acercamiento con la radio, también fue una caja de Pandora, ¿no? Se me abrieron un montón de posibilidades, de nuevos sonidos, de conexiones, ¿no? Con gente que he admirado siempre. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, conseguí el recurso y me fui a hacer el disco con Doggy Bound, que es un baterista, productor que tocó con Lounge Lizards, con Iggy Pop, con Cassandra Wilson, que yo había conocido por el programa y que en algún momento que yo estuve en Nueva York hicimos unos demos. Y yo le platiqué, quiero hacer un disco, me dijo, yo hagamos unos demos y a ver qué te late. Me manda 3 canciones que hicimos allá, así en una ida al estudio. Me encantó y me aferré y dije, yo quiero grabar este disco con él. Y así sucedió. Me fui a Nueva York a grabar ese disco y terminaron grabando músicos que yo no me la creía, que conocí a través del programa. Y pues ese fue el inicio de lo mío solista, ¿no? Ese es un disco que está cumpliendo 20 años en este 2025. Qué buena onda. Oye, entonces, digamos, esa transición entre lo de la dosis y tú como solista en medio está el jazz. Sí, bueno, a la par de la dosis arranca en el 94. Yo en el 90 ya estaba haciendo solo jazz, solo que en ese entonces tenía otra banda que se llamaba Mala Vida, que también era así como medio funky, más hacia el ska. Ujú. Y pues sí, o sea, solo jazz ha sido una línea constante de alimentación para mí, ¿no? En la que he conocido gente increíble que finalmente ha estado vinculada con mis grabaciones también, ¿no? Yo no hago jazz, pero por alguna razón todos los discos que he hecho tienen invitados, Músicos. son músicos de jazz, ¿no? Y que bueno, ha sido increíble, ¿no? O sea, gente que admiro muchísimo y que ha aportado un montón. ¿Qué ha aportado, para cerrar esta idea, qué ha aportado el jazz a tu bagaje musical? Uy, muchísimo. Para empezar, apertura, ¿no? El no estar cerrada a nada, ¿no? El probar cosas. Eh, Me parece que el jazz es uno de los géneros más ricos a nivel interpretación, ejecución. He explorado un poco cantando estándares. Me parece un género que cualquiera lo puede escuchar, pero que no todo el mundo lo puede tocar. Respeto muchísimo a los músicos de jazz, pero sobre todo eso, ¿no? Para mí el jazz ha sido una fuente inagotable para empezar, de personal, ¿no? De relaciones humanas increíbles, de grandes amigos que he hecho a lo largo de estos años. Y eso, ¿no? O sea, el jazz es un género que se abre a un montón de estilos, ¿no? Y donde pueden pasar cosas que ni te imaginas, ¿no? Que es el género en donde la improvisación es un factor importantísimo. Entonces, eso creo que yo no hago jazz, pero creo que de alguna forma también me ha ayudado a no sentirme tan apegada a estructuras, ¿no? Y en un concierto tener esa libertad de pronto decir, bueno, pues el solo duró más y yo aquí le entré aunque no tenía nada, ¿no? Ajá. Yo creo que eso, sobre todo. Y Como bueno, esa, pues la radio es un medio que me encanta, ¿no? Que también me ha dado muchísimo. esa fluidez. Decíamos que lo que te ha dejado el jazz, lo que te ha acercado el jazz como a esta, me imagino que te hace como más sensible, ¿no? Como más perceptivo. Sí, bueno, que yo creo que todo tipo de música, ¿no? Te puede provocar un montón de emociones. A mí lo que me pasó con el jazz es que yo venía a escuchar mucho rock y de pronto cuando yo estaba en Radio Universidad que me ofrecen hacer solo jazz, para mí fue como, ok, pero yo no sé nada de jazz, ¿no? Sé quién es Charlie Parker y Billie Holiday, pero nada más, ¿no? Y en ese entonces Carlos Ramírez, que era el director de la radio, me dijo, pero hay una fonoteca, métete ahí y ponte a escuchar unos acetatos, ¿no? Y digo, a ver, ¿quiénes son Lee Rollins, Miles Davis, John Coltrane? Empecé a escucharlos y de pronto fue, wow, John Coltrane puede hacer una pieza de 25 minutos, ¿no? Y solos de 10 minutos. Y fue así como que explotó algo
Y al principio me parecía como, híjole, es que es súper complejo, ¿no? Pero luego pues vas creándote tus propios mapas musicales, ¿no? Y es que el jazz es vastísimo, ¿no? O sea, empecé a poder identificar cada época, qué hacía cada músico y cuál era la influencia que tenía en la siguiente década. Y me apasionó. Y entonces, pues, más allá de, yo no me considero ni experta ni mucho menos, pero creo que lo que me ha gustado de tener esa plataforma es poder transmitir esa misma emoción que a mí me causó en un primer momento escuchar el jazz. Porque luego hay un cliché, ¿no? De, ay, no, el jazz es aburridísimo, es para gente muy culta, es elitista. Y la verdad es que el jazz surge de una raíz popular. Y sí hay cosas muy complejas, pero hay para todo mundo, ¿no? A mí, cuando empecé, brinqué de la radio a también promover eventos, organizar el ciclo de jazz con Tónica, la fundación que tuvimos Gil y yo. Me encantaba ver a la gente al final de los conciertos cuando tocaba algún grupo que no era precisamente el clásico estándar de jazz, y veías a la gente como, wow, no conocía esto, pero me encantó, ¿no? Entonces, pues creo que sobre todo ese es como el aprendizaje que me deja el jazz, ¿no? De no estar cerrada y estar abierta a que sucedan cosas inesperadas, que eso ¿Por ha qué, sido increíble para mí. por qué estará esta idea de que el jazz es como para gente culta? Pues porque para empezar, no es un género que se promueva mucho en nuestro país, ¿no? Más ahora, más ahora. Yo creo que es una falta de conocimiento y no sé, como que se ha promovido así en muchos lados, ¿no? Porque sí, la gente, si no lo conoces, pues te quedas con la primera impresión, ¿no? Del clásico trío de piano, contrabajo y batería, ¿no? Que sí es también. Y una trompetita por ahí, ¿no? O el saxofón, ¿no? Clásico, es Sí. música de saxofón, ¿no? Pero pues hay mil cosas. Fíjate que Pero se ha sí. ido quitando ese prejuicio. Tengo un colega que me decía, estábamos hablando ahí de música y me decía, no, cabrón, es que si tú escuchas a los salseros en Nueva York, ¿no? Fania y todas estas cosas que surgieron ahí, estás escuchando jazz atrás, cabrón, ¿no? Escucha los metales, güey. Velos ahí, ¿no? Como esta influencia negra de Nueva York en los esos salseros que van y tocan salsa en Nueva York. Y, Claro. y en aquella época yo decía, ya, este güey está loco, cabrón, que voy a escuchar jazz ahí, no hay nada de jazz. Pero yo No, cuando uno los escucha, digamos, con filigrana, ¿no? Con un buen oído, de repente escuchas ahí unas cosas que están como, hace rato que hablábamos de que si el funk, que si el rock, que etcétera, pues me da la impresión que la música es una sola y hemos como es que, es, acartonado y metido en unos cajones que a veces no corresponden. es que el jazz finalmente, y lo platicaba con un amigo que es un experto en eso, pues es música de migración también, que la migración tiene una gran influencia. Como en los 50 toda estos sonidos que vienen de Cuba, que vienen de los latinos, se integran con el jazz, ¿no? Machito, Eddie Palmieri, o sea, todas estas afro-cubans, las orquestas, pues, y es justo eso, ¿no? El cómo la música se nutre de esas migraciones, ¿no? Y cómo finalmente puedes advertir que el jazz de Noruega suena distinto al jazz que se hace en California o al que se hace en la Ciudad de México, porque responde también a un entorno, a una velocidad. O sea, yo escucho los discos de ECM, que es este sello alemán, que es maravilloso, pero es música muy cerebral, muy sofisticada, pero te imaginas, pues sí, el noruego ahí en medio de la nieve componiendo, que es muy diferente al que está componiendo en Nueva York, en medio de los edificios y el El desmadre, ¿no? ruido, ajá. El ruido, claro. Entonces, pues eso también es fascinante, ¿no? El ir descubriendo que el jazz se ha ido, si bien es un género que sí tiene su origen en Nueva Orleans y en Chicago y en Estados Unidos, pero se ha ido abriendo a todo el mundo, incluso en México ya puedes percibir una identidad, ya suena jazz mexicano, ¿no? Hay ejemplos clarísimos de grupos que están haciendo fusiones,
muy de forma muy natural con elementos de música tradicional mexicana, ¿no? Con jaranas o con la leona, con instrumentos que son como característicos de música tradicional y me parece súper interesante. Entonces, volviendo a tu pregunta de, ¿qué me decías de por qué la gente no escucha jazz? Ajá, sí, sí, sí. No, ¿por qué la gente piensa que el jazz es Pues yo para, creo que porque es falta porque no lo conocen y para porque cultos, que falta es más música de difusión. cultos, ¿no? Claro, pero si hay una continuidad, si cada vez hay más conciertos, entonces la gente se acostumbra a escucharlo, lo conoce. Lo que pasa es que si hay un concierto, bueno, antes pasaba, ¿no? Ay, vino Oscar Peterson al Teatro de Gollado hace 1000 años y luego 10 años después vino alguien más. No se crea una escena que yo creo, espero que mi programa, en cierto modo, ha contribuido a eso, ¿no? A que se vaya creando una nueva audiencia y también a que la misma escena de músicos de jazz también crezca, que creo que está ahorita en un gran momento. Hay grandes proyectos que por cierto empiezo sesiones en vivo de Solo Jazz otra vez el 5 de febrero, que eso ha sido también súper interesante, el poder tener esas sesiones en vivo para que la gente vaya y viva el jazz, porque el jazz es muy diferente escuchar un disco a verlo en vivo. O sea, Nunca va a ser la misma experiencia. tus programas de radio, haces este programa en vivo con un grupo de jazz. ¿En dónde Sí, los eso haces, desde el pues, para que 93. la banda ahí de la Bitácora que hoy en Ahora lo vamos a Guadalajara hacer en un lugar pueda... que se llama Estéreo AM, es un bar nuevo que está en Privada Andrés Terán 31, en la Americana. Pero lo hemos hecho durante años en el Calavera, en el Café Candela, en La Santa, en un montón de lugares. ¿Qué En la días? pandemia, miércoles a las 8:30, A entrada los... libre, Ok, oh, qué a chingón. partir del 5 de febrero. O sea, yo Ujú. voy, me paro, escucho jazz, te saludo Te echas y, un traguito, cenas, lo que quieras, ves a gente y escuchas jazz. y ahí tú estás platicando con la banda y Hacemos una con la pequeña gente. entrevista que se graba porque luego se transmite en radio y en televisión. Sí, platicamos con la banda, nos cuentan del proyecto, se echan su set y eso es lo que la gente ve. Y para mí es muy importante esa experiencia del jazz en vivo. En general, la música en vivo nunca va a ser igual escuchar un disco, ¿no? Ajá. En un disco te puedes clavar en el detalle y es increíble poder hacer un montón de cosas que a lo mejor no puedes reproducir en vivo, pero lo que sucede en un escenario es irrepetible, sobre todo en el jazz, nunca es igual, nunca es igual. Y eso me gusta mucho del jazz, ¿no? Como espectadora digo, wow, no sabemos qué va a pasar, ni los músicos saben. O sea, te sigue a ti sorprendiendo y sigues generando, pese a tu experiencia, cada vez que te paras en un escenario, Sara. Con lo mío, Sí, con lo tuyo. sí, claro, o sea, siempre hay un nervio, siempre tienes dudas de, híjole, ojalá salga bien esto, y siempre pasan cosas que no esperas. Pero lo que está bueno es como a estas alturas de la vida el poder disfrutar esas cosas. Decir, ok, bien, nos extendimos, nos fuimos a otro lado. Obviamente me gusta el control, ¿no? De poder decir, va a sonar así, ¿no? Ujú. Pero al calor del momento pasan cosas, ¿no? Y tienes quizá más callo como para de esas situaciones sacarlas adelante, ¿no? Controlarlas. Sara, platícanos qué estás haciendo ahorita, cuál es el plan. Pues acabo de terminar una gestión en la dirección de Jalisco Radio, que fue un periodo súper enriquecedor que disfruté muchísimo. Voy a seguir haciendo el programa en Jalisco Radio, lo sigo haciendo, pero ahora estoy comenzando a trabajar en una fundación cultural que se llama Consulta. Me invitaron a dirigirla y pues estamos ya en desarrollo de programas, de proyectos y pues seguir con la música también. Nos decías hace rato que el disco cumple 20 años, vas Lado a... Este cumple 20 años y se nos ocurrió hacer este video y tengo ahí unos planes que todavía no están como cuajados, como de hacer una serie de pequeñas presentaciones solamente de ese del disco. material. Ajá. Supe que hace poco veniste a la Ciudad de México, vas a también estar, seguir haciendo giras, conciertitos ahí, estuviste con el señor González, Sí, Guadalajara también. y acá en México, en la Ajá, Roma. bueno, el señor González hicimos un disco que se llama Cuatro, que son versiones acústicas de canciones que ya había grabado previamente, y está Rafa González, está Eric Deutsch, y un montón de amigos que invité, y fui a México, al 5 y al Jazzatlán, Ujú. que son lugares de jazz,
y es chistoso porque yo no hago jazz, pero otra vez, ¿no? El baterista que me acompañó, Humberto Saucedo, es jazzista, el bajista también, Sergio Madrigal, que es el productor del disco, él es más hacia el lado del rock, pero estuvo Rafa González, estuvo hasta Jaime López, se trepó en una canción, Iraida Noriega, Alonso Arreola, que eso es padre, porque te digo que a lo largo de estos años, pues he hecho conexiones de amistad con gente que admiro muchísimo y que es una delicia, ¿no? Cuando de pronto puedes pues, echarte ahí un Compartir palomazo. con ellos, claro. Exacto, así es. Sara, ¿cómo cerramos? ¿Cómo concluirías esta charla? ¿Cuál sería tu conclusión de la plática? Pues primero le diría a la gente que se abra a escuchar cosas que nunca ha escuchado, ¿no? Puede ser que algo no te guste, y no pasa nada, ¿no? Pero puedes descubrir cosas increíbles. Y en mi caso, pues creo que me siento afortunada de que siempre he estado trabajando en cosas relacionadas con la música, ya sea en periodismo cultural, ya sea en la radio, como promotora, y pues espero seguir haciéndolo, ¿no? Voy a seguir con el programa, con la fundación vienen proyectos muy padres, también me emociona ese lado, ¿no? Como de generar propuestas que sigan enriqueciendo la cultura local, el apoyar artistas emergentes, artistas con trayectoria y pues espero tener el tiempo para pronto también meterme al estudio a grabar más cosas. ¿Sigues pensando en hacer música? Sí, eso siempre, solo que a veces pues, te rebasa la chamba, los hijos, ¿no? O sea, como te decía al principio, no es lo mismo, yo recuerdo en la dosis, era, ¿qué hago? Ensayar todo el día, me voy de gira, toco, regreso, ensayo. No teníamos más responsabilidades, ¿no? Y en este momento, pues no, tengo otras prioridades, ¿no? Tengo dos hijos adolescentes, tengo un trabajo, otras cosas que quiero hacer teatro este año también. Entonces, pues, yo creo pues, que dejar de que pasen las cosas, ¿no? A ver, Bueno, y antes de que ya era como para cerrar, era la pregunta de pues, cómo cerramos, pero ¿nos podrías adelantar qué cancioncita te vas a aventar en el tributo a San Sabina? siente la claridad. Ok. Esa es ¿Quieres? una canción que quedó súper bien. Está Pilla en el piano, Pilla Reyes, tremenda pianista. Está Armando Curiel en la batería, que también es jazzista. Está Juanito Ayala, un bajista tremendo de jazz también, Tlemilco en la guitarra y yo. Y lo grabamos en Semillero Estudios con Álvaro Arce y quedó increíble. Por ahí ya me dijo Ponchito que le gustó mucho la versión y es un disco muy lindo que están haciendo en tributo y Ajá, que todo lo que surja de recursos, lo que puedan recaudar, va para campañas de prevención de cáncer de mama. cáncer de mama. Ujú. Sí, vamos a estar muy atentos ahí a la rolita y seguramente va a estar muy buena esa Van a estar versión. sacando sencillos cada fin de mes. Eh, no sé en qué momento sacarán el que hicimos nosotros, pero bueno, supongo que este año. Ok. Pues muchas gracias, Sara, por tu tiempo. Te decía hace rato, la verdad ha sido un gustazo poder platicar Hombre, contigo gracias. y pues ampliar este discurso pues de lo que la gente viene haciendo y por qué carajos lo hace, ¿no? Muchas gracias, Sara. No, gracias a ti. Y bueno, pues si la gente quiere escuchar lo que hago, ahí estoy en todas las plataformas, como Sara Valenzuela. Y si quieren explorar el jazz y no lo han hecho aún, pues vénganse a las sesiones los miércoles ahí en el Estéreo AM, aquí en Sara Guadalajara. Valenzuela, GDL, ¿no? De Guadalajara, así estás, ¿no? En Instagram sí, y si no en Facebook, como Sara Valenzuela, ahí me encuentran. Ok. Y sí, ahí estoy. Y está mi página también, saravalenzuela.com. Gracias, Sara. Gracias a ti, un abrazo. Igual. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Matías. Mi Matías. nombre es Said Vázquez, Dale, pues, bye. sociólogo, Dale, gracias, Sara. Te mando un abrazo. Chao. Realmente, bye. Bye. antropólogo indecente.